Pues reanudamos entonces el seminario. Bueno, entonces reconozco estos dos problemas. El problema de que la paradialéctica no ha adoptado mis propuestas. Y digo que no sé qué responder a la pregunta de hasta dónde se necesitaría una perspectiva erotética radical o se podría incluso implementar en el caso de otras teorías. Y nada más repito que habría que distinguir entre tipos de teorías antes de contestar esa pregunta. Y ahora, otra vez siguiendo el esquema de la cuestión medieval, digo, bueno, que vamos a responder a las objeciones que se hicieron antes. La primera, recordarán ustedes, es que no hay en el mundo de la teoría de la argumentación alguien que adopte una perspectiva erotética radical, con la posible excepción de Michel Meyer, que ya dijimos que era una figura periférica. Y bueno, lo que digo es que sí reconozco que es un buen argumento. Los argumentos de autoridad a veces son buenos y este es muy bueno, me parece. ¿Por qué no se ha ocurrido esto? Y sin embargo digo que es un argumento no tan fuerte, porque si bien ninguno de los teóricos de la argumentación ha adoptado una perspectiva erotética radical, las preguntas han estado presentes desde el principio. Hamblin, que yo lo considero el padre de la teoría de la argumentación con su libro Fallacies, ya desde el 58 planteó en ese artículo Questions la importancia de esto para la argumentación. Luego tenemos, por supuesto, la tesis doctoral de Hastings con las preguntas críticas, de manera que este asunto de las preguntas estaba presente al menos en esta parte de la evaluación. Y luego otra vez Hamblin en 70 vuelve a recuperar las cosas de 1958 y plantea que si queremos salir adelante con las cuestiones que plantea la bancarrota de la teoría tradicional de las falacias, tendríamos que comenzar con un modelo de dialéctica formal que contiene preguntas. Luego, bueno, está Meyer, que ya lo cité. Y luego, por supuesto, tenemos a Walton, que desde el principio, casi desde el principio, de tanto en tanto aparece en esa cuestión de las preguntas. E incluso en este libro de 89, Question Reply Argumentation, lo que hace es tratar de encontrar todos los lugares en que a la hora de teorizar sobre falacias, las preguntas juegan un papel. Entonces, falacias, digamos, relacionadas con las preguntas. Y luego, en 1995, escribió este libro con Crabbe, Commitment in Dialogue, que es su versión de dialéctica formal, que como sabemos ha usado mucho Joaquín también. Y para mí lo más importante, y eso te lo debo a ti, la referencia a ese artículo de 2003, donde plantea Walton si hay un onus, una carga de la pregunta. Como yo andaba planteando la posibilidad, que no es una idea mía, por cierto, es de una alumna. Cuando estaba yo enseñando pragma dialéctica, de repente una alumna me dijo, oiga, ya ven cómo son los alumnos, ¿no? Es un poco injusto que el que plantea una tesis tenga una obligación de defender su tesis y que el que plantea dudas no tenga ninguna obligación. ¿No habrá alguna obligación por parte del antagonista, como se llama en pragma dialéctica? Y la verdad es que le di muchas vueltas a la pregunta y llegué a la conclusión de que sí, de que sí tiene alguna obligación. Y es que muchas veces tenemos el caso de que el que no está de acuerdo con la tesis de alguien, se toma su trabajo con mucha facilidad, con flojo, ¿no? Dice, bueno, ponte a trabajar tú explícame. ¿No? Y todos sabemos como docentes cómo es esto, ¿no? De repente hemos expuesto durante 15 minutos algo y preguntamos a los alumnos si tienen dudas y dice alguien, sí, yo no entendí. Bueno, y le pregunta uno, ¿qué parte de lo que dije no entendió? Todo. Y uno le dice, hombre, tienes que hacer un esfuerzo un poco mayor, ¿no? En especificar dónde está el problema, ¿no? Ahí, digamos, en nuestra práctica docente, nosotros parece que asignamos una carga del cuestionamiento al alumno, ¿no? Que tiene que especificar su pregunta.
Bueno, aquí en este artículo de 2003, Walton discute esta cuestión. La discute dentro de esa revista, Artificial Intelligence and Law, y su tesis, hasta donde lo recuerdo, corrígeme, pero si tesis hasta donde yo lo recuerdo, es que el abogado defensor tiene la obligación de hacer buenas preguntas y el juez tiene la obligación de reconvenir al abogado defensor si no está preguntando bien. Porque preguntar bien a los testigos es defender bien a su cliente, ¿no? Pues ahí está claramente un caso de burden of questioning, de onus querendi, podríamos decir, carga del cuestionamiento. Y bueno, luego tenemos a nuestro querido Joaquín, que nos encantaría tenerlo aquí, que dedicó toda su tesis a este asunto del papel de las preguntas en la argumentación filosófica. Y luego más reciente tenemos a Hitchcock, que está planteando algo que creo que hemos discutido tú y yo acerca de si las preguntas pueden ser conclusiones de argumentaciones. Entonces, bueno, cuando considera uno estas publicaciones, y a lo mejor se me escapa alguna, vemos que las preguntas han estado presentes desde el principio en teoría de la argumentación, solo que no lo han hecho de una manera radical, aunque se diga desde el principio, no se puede teorizar sobre la argumentación sin considerar las cuestiones, sino que han aparecido más como puntualmente, aquí y allá, con la excepción quizá de la tesis de Joaquín. Bueno, entonces esto será lo que yo respondería a la objeción que dice los teóricos de la argumentación no han adoptado una perspectiva erotética radical. Respecto al otro argumento en contra de la perspectiva erotética radical, que dice que en muchas discusiones costaría mucho trabajo y quizás hasta sería imposible identificar cuál es la cuestión, cuáles son las preguntas que se están discutiendo. Bueno, yo concedo eso es verdad. En muchas discusiones, las discusiones a veces son tan confusas que no sabe uno de qué está hablando la gente. Pero bueno, eso yo lo convierto entonces en una cuestión de la teoría. Y digo, bueno, ¿en qué clases de discusiones o en qué tipo de discusiones no se hace explícita la cuestión en disputa y por qué? Yo parto de que sigue habiendo una cuestión en disputa. Y entonces, cuando no es visible, bueno, ¿por qué está pasando allí? ¿Por qué no se discute? Y considero que esta es una cuestión empírica. Tenemos que investigar las argumentaciones que se dan. Esta es una tesis que comparto aquí con Hubert. Muchos teóricos de la argumentación, desgraciadamente, escriben páginas donde presentan teorías formidables acerca de la argumentación y no hay ningún ejemplo. De manera que uno no sabe qué se aplica a eso. Me acuerdo que Michael Gilbert, voy a hablar mal de un canadiense porque no está presente aquí, pero me acuerdo de que Michael Gilbert me recomendó mucho que leyera el libro de Chris Tyndale. Se llama Argumentación retórica, creo, ¿no? Argumentación retórica. Sí, ¿verdad? Y bueno, yo me lo compré, que estaba carísimo además, y me lo leí y dije, ¿pero esto a qué se aplica? Todo suena muy plausible, pero yo me gustaría ver esto en un caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta cuestión es empírica. Y en particular, como ya mencionó Hubert en el próximo número, bueno, el número especial de Argumentation que vamos a sacar, tomo yo un caso concreto y trato de mostrar allí cómo es que están discutiendo algo y según creo yo, están al mismo tiempo por abajo del agua discutiendo otra cosa. Y trato de mostrar además que en este caso específico no están discutiéndolo abiertamente, que es la cuestión verdadera, porque hay razones para no discutirla abiertamente. Sería contraproducente para una serie de cosas discutirla abiertamente. Esto es un caso, en otros casos no será esto, sino simplemente la gente está hecha bolas, ¿no? Yo creo que en discusiones que tenemos en familia, muchas veces nos decimos, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos discutiendo? No lo sabemos nosotros mismos. Entonces, bueno, lo que sostengo es que en discusiones de todos los tipos que hay, y eso incluye las técnicas profesionales, académicas y parlamentarias, hay cuestiones, pero en estas que son de este tipo, más técnico, digamos, las cuestiones no solamente son explícitas, sino tienen que serlo para que sea posible discutirlas. Y aún ahí puede haber alguna cuestión oculta.
Entonces, si por ejemplo tenemos un juicio, pues el juicio tiene que hacer explícitas las preguntas. Si no, no puede funcionar un juicio. Entonces, quizá podríamos distinguir entre tipos de discusión en que las preguntas deben ser explícitas, si no, no puede existir la discusión. En el otro extremo, cuestiones en que se puede discutir cuando se está en completa confusión, y en medio, en ese continuo, preguntas más o menos explícitas, más o menos implícitas, y sin embargo, en todas las tendríamos que reconocer que están presentes. Esta sería mi tesis, ¿no? Y creo que con esto termino, ya sería la segunda parte. Entonces, lo dejo a ustedes. Muchas gracias. Ante todo, bueno, vamos a organizar entonces las personas. Me voy a acercar porque si no, por favor, como es. No, está muy bien. Las personas que están, que nos siguen telemáticamente, si quieren intervenir, lo mejor es que usen el icono de la mano, ¿no, José? Y en ese caso les daremos paso, ¿vale? Bueno, voy a dejar de compartir, aunque a lo mejor en algún momento Ya está, perfecto. Pues vamos a yo tengo un montón, pero tampoco quiero monopolizar el debate. Tengo alguna así de aclaración de cosas. Quizá, eso está bien. Podemos empezar por preguntas de aclaración y luego... Bueno, no sé si es una aclaración o una pregunta. A ver, la tesis que más me ha interesado es pues, unas cuestiones suscitan otras. Redes de cuestiones, jerarquías de cuestiones, pero me parece que suscitar es un verbo demasiado activo para un objeto abstracto. Entonces, me da la sensación de que suscitar también se utiliza personalmente, ¿no? Alguien suscita una cuestión, alguien suscita algo. Y me da la sensación de que esa relación no se puede tratar como algo que está ahí, que las cuestiones están en relación o están en red o están conectadas, sino que nos suscitan a alguien cuestión. Entonces, me parece que es uno de esos rasgos en los que aparentemente, en realidad, la acción la realiza el objeto indirecto. ¿A quién le suscita una cuestión otra cuestión? No acabo de entender cómo funciona eso de suscitar cuestiones. Quería saber si tienes una concepción un poquito más ligada a los agentes que toman parte en la práctica, o si crees que hay redes de cuestiones, digamos, que objetivamente están relacionadas o de una manera impersonal o abstracta. Es muy buena pregunta. Bueno, ya que somos aquí misioneros del capitalismo, Somos misioneros. Yo lo compararía un poco al mercado. Y en el mercado tenemos que, por un lado, hay una estructura que parece que está en cierto modo por encima de las personas, por eso hablamos de las leyes, el mercado, las funciones de oferta y demanda, etc. Y por otro lado, al final eso es una superestructura teórica, porque lo que tenemos son acciones concretas. Cada vez que nosotros compramos algo o dejamos de comprar algo, como dicen los economistas, mandamos una señal al mercado y se reacomoda el mercado infinitesimalmente si queremos, ¿no? Pero es información que se va agrupando y que se manifiesta en la forma de los precios. El concepto de precios es, digamos, el central en teoría económica. Y el precio es un objeto abstracto, por un lado, existe fuera de nosotros. Por otro lado, es concreto, porque lo vemos cada vez que vemos los precios de las cosas. Yo diría que lo que dices tú es correcto. Todo lo que se realiza por nosotros. Somos nosotros los que planteamos preguntas. Somos nosotros los que comprendemos o no comprendemos preguntas, etc. Y sin embargo, hay esa superestructura abstracta. Solo que la identificamos a través de sus manifestaciones concretas. Voy a hacer esto un poquito más quizá comprensible, diciendo que yo a mis alumnos les doy el consejo, durante muchos años di clase de metodología de la investigación, tenía alumnos de muchísimos posgrados, y yo les decía
que una manera como podían ellos organizar sus lecturas, porque normalmente a los alumnos de posgrado se les asignan, ¿no? Qué sé yo, 10 artículos de aquí a 15 días, ¿no? Y tienen un problema, ustedes quizá conozcan, ¿no? Para asimilar lo que contienen 10 artículos. Yo les decía, bueno, léanlos tratando de identificar las cuestiones que se plantean. No se concreten en las oraciones interrogativas porque esas no siempre van a estar allí. Pero van a encontrar, por ejemplo, expresiones del tipo, necesitamos investigar sí. Y identifíquenlas y entonces van marcando allí las preguntas que se están haciendo explícitas en el texto. Y vayan haciendo una lista de ellas. Y van a ver que cada artículo contiene una lista finita de preguntas. 5, 6, 2, las que sean. Y luego hagan eso con el siguiente artículo y lo pueden aprender a hacerlo cada vez más rápido. Y van a ver que de esos 10 artículos y después de 20 y después de 30, van a comenzar las preguntas a repetirse. Porque son las mismas. Son las que configuran el campo de investigación en el que están ustedes trabajando. Cuando hayan trabajado 100 artículos, verán que ya tienen prácticamente definida el área. Esa área de investigación en la que están ustedes consiste en esas preguntas que están articuladas entre sí. Esto es una manera plástica como trataría de responder a tu pregunta, ¿no? Claro, lo que pasa es que entonces eso es una situación final, o sea, quiero decir que efectivamente es de esas pequeñas acciones humanas de darnos cuenta de que algo puede suscitarnos una determinada modificación o una determinada subpregunta o ramificación en la que vamos construyendo algo Sí. a lo que nos podemos referir como un objeto abstracto, que es, Sí. digamos, el mapa de cuestiones que configuran un área de investigación, que es lo que, el ejemplo que tú me estabas poniendo, ¿no? Y sin embargo... Y ese objeto sí. abstracto no es que exista, sino que como nos referimos a él, pues lo necesitamos, ¿no? Como referente de nuestro lenguaje, ¿no? Como referente semántico, ¿no? Claro. Entonces, Sí. pero Bien. en realidad lo hemos construido. Lo hemos construido nosotros. Sí. Vale. Yo no soy ontólogo y las preguntas ontológicas me aburren, ¿no? Ya, por eso. Sin embargo, me doy cuenta de que podemos decir que existe eso de cierta manera fuera de nosotros, porque justamente le decimos al estudiante, por ejemplo, conéctate, ve las preguntas, ¿no? No son las que se te ocurran a ti. Tú estás metiéndote aquí a estudiar sociología de la familia. Bueno, la sociología de la familia existe en forma de unas preguntas que ya están aquí. Te digo, puede ser que tú seas el siguiente sociólogo genial que va a encontrar una pregunta nueva, pero no te confíes demasiado. Lo más probable es que no va a ser una nueva, sino va a ser una de esas que ya están siendo planteadas. Confía en ti, porque a lo mejor encuentras algo, pero lo primero es que tienes que situarte respecto a esa serie de preguntas que están ya ahí en la literatura. Fíjense cómo usamos esa expresión en la literatura, ¿no? Como si fuera una cosa que existe. ¿No? Y en cierta manera sí, aunque yo sería el último que quisiera hacer una ontología de esto. Pero creo que sí me explico. Perfecto. Bueno, yo tengo unas preguntas generales y otras, digamos, de detalles, que en parte son preguntas que tú has ido dejando caer a lo largo de la charla. Bueno, lo primero, agradecerte el seminario, manifestar mi alegría porque finalmente puedas estar aquí después de tanto tiempo y tantos intentos fallidos. Y vamos con digamos, la pregunta a la consideración general. Bueno, me ha parecido muy interesante cuando, sobre todo, pasar de preguntas a cuestiones, ¿no? Eso me ha permitido percibir de otra manera tu respuesta y ver una mayor afinidad con lo que quería ser mi posición. Y voy a explicar eso. Estamos hablando de modelos ideales, en definitiva, sobre cómo podemos analizar y reconstruir un argumento. El modelo clásico, digamos, lógico, en ese sentido, lo analiza en términos de argumentos, entendiendo los argumentos como un compuesto de premisas y conclusión. Entonces, a lo largo del intercambio, pues los participantes van poniendo argumentos, ¿no?, que se contestan unos a otros. Al final, uno de esos argumentos impone a los demás y lleva a una conclusión. Ese es el modelo
digamos, clásico, que entiendo que es lo que tú estás cuestionando y también lo que yo estoy cuestionando, aunque yo lo que no había visto es, digamos, la semejanza entre ambos cuestionamientos. Puesto que tú te basas en el concepto de cuestión, quieres analizar ese diálogo como una sucesión de cuestiones, más que de preguntas, porque las preguntas aparecerían cuando haces explícita esa reconstrucción, pero los participantes no tienen por qué hacer preguntas, pero como bien has explicado, hay cuestiones. Y yo lo explico en términos de razones. Y lo que esto me ha permitido es ver la conexión que hay entre esas dos cosas y que voy a explicar un poco. Hay un artículo de Blair que se llama The Limits of the Dialogue Model of Argument, que es muy relevante porque ahí él trata de explicar cómo en un diálogo pregunta-respuesta, que es un poco el punto de partida en el que pensamos cuando pensamos en la dialéctica de la antigüedad, en ningún turno hay argumentos en el sentido lógico de premisas y conclusión, sino que el argumento en ese sentido está en todo el diálogo. Vale. A mí eso me llamó la atención, pero resulta que los argumentos no están ahí, aparecen mucho después. Claro, en el modelo de cuestiones y respuestas tampoco hay argumentos en ese sentido. El argumento está en todo eso, ¿no? Eso coincide con lo que yo planteo en términos de razones, y es que una cosa es ofrecer consideraciones o razones que son relevantes en el intercambio, que serían argumentos en el sentido lingüístico de consideraciones que favorecen en ese contexto una posición, y otra cosa muy distinta es esa idea cerrada, ¿no? de unidades. Entonces, ¿dónde está el punto de conexión? Pues el punto de conexión es que en ambos casos ninguno de los dos cree que una argumentación se pueda analizar como una colección de unidades discretas de consideraciones que llevan a una conclusión. Y a partir de ahí podemos verlo en términos de cuestiones o en términos de razón. Consideraciones que favorecen algo en el contexto. ¿Cuál es la conexión? Pues que a la hora de contestar qué es una razón, pues hay dos respuestas más o menos estándar, ¿no? Una es una consideración que favorece una determinada posición y otra es una respuesta a una pregunta de un cierto tipo, a una pregunta ¿por qué? Y es ahí donde está la conexión, porque tú estás considerando, está hecho de respuestas a preguntas, ¿no es eso? Y eso se puede ver como razones en el sentido en el que yo lo estoy diciendo. Entonces ahí veo una conexión que la verdad no había advertido entre las dos cosas y que se me ha hecho un poco la luz cuando has distinguido entre cuestiones y preguntas, ¿no? Porque mi discrepancia, lo que yo creía que era mi discrepancia contigo, es que a mí me parece que las preguntas no tienen un papel tan importante. Pero claro, eso es distinto de si las cuestiones tienen un papel fundamental, como tú dices. Yo interpretaba erotético en el sentido de pregunta y respuesta, no en el sentido de cuestión, que efectivamente es un punto que discutisteis constantemente. Luis, en aquel momento, yo no sé si veía la pertinencia de aquella discusión erudita y admirable. Yo tampoco. Pero hoy sí lo he visto. Entonces me ha parecido iluminador en este sentido, que he visto una conexión. Y claro, yo creo que podríamos explorar más sistemáticamente la relación que hay entre cuestiones y razones. Porque como tú decías, en filosofía, según una definición de Jonathan Cohen, la filosofía se caracteriza por ser una discusión de qué es una razón para qué. Y eso coincide con lo que tú decías cuando has dicho que la filosofía lo que se hace, ahora si lo encuentro, es buscar acuerdos acerca de qué son respuestas argumentables, ¿no? Quiere decir razonable, en el sentido de una razón. Así que en realidad lo que estás discutiendo no es cuál es la conclusión, ¿no? La razón concluyente, sino qué son razones y qué no son razones. Las razones son las dignas de ser tenidas en cuenta, aunque a lo mejor no te llevan a una conclusión. Y eso entonces es algo, en todo esto que he dicho, no sé si me he expresado de manera muy clara, pero todo eso es el punto en el que estoy de acuerdo, que es bastante amplio, con tu modelo. Y yendo a la pragma dialéctica, creo que es mejor una pragma dialéctica erotética, porque encaja muy mal la pretensión de pretender describir las interacciones entre la gente cuando metes unidades cerradas como los argumentos que en realidad, si tú buscas dónde están las cosas,
pues generalmente, vamos, el ejemplo consabido sería pero, ¿no? Cuando tú dices A pero B, lo que no das es la conclusión. Solo pones las consideraciones aducidas y la relación entre ellos. Claro, pues eso tiene que ver, creo, con lo que tú estás diciendo, porque ahí estás considerando razones que son respuestas a esa cuestión, ¿no? Lo que no sé es si tú, digamos, el modelo de cuestiones, cuando dices, se puede discutir en filosofía qué es una cuestión aceptable siquiera, ¿no? Si eso, a tu juicio, es contextual. Quiero decir, bueno, ¿qué es una pregunta, qué es una cuestión admisible o qué es una respuesta en el contexto de esa discusión o no? Bueno, me callo que ya he hablado demasiado, pero quería saber si tú lo ves así. Me parecen conexiones muy interesantes y dignas de que lo desarrollemos muchísimo más. Como dijiste en la pausa, que no oyeron nuestros televidentes, aceptábamos desde el principio que eran compatibles, al menos la pragmadialéctica erocética, si no la pragmadialéctica estándar, con la dialéctica argumental, pero esto nos permite ver cómo es que exactamente encaja una con la otra. Y creo que como lo pones es magnífico. Obviamente tengo que pensar muchísimo más en estas cosas y tenemos que discutirlo más. Pero simplemente esta frase de Jonathan Cohen me encanta, porque es perfectamente compatible con esta idea de respuesta argumentable. Ahora, la pregunta ya concreta que haces de si esto en filosofía es contextual. Yo creo que justamente es esto el punto. Y de hecho, en la segunda parte es donde voy a entrar en esta cuestión, porque lo que ha hecho a Collingwood muy rechazable por mucha gente. Collingwood es una paradoja en filosofía, porque por un lado nunca ha dejado de tener lectores, sus libros, incluso desde que se comenzaron a traducir por el Fondo de Cultura Económica, nunca han estado agotados. Y en inglés se publican y se publican y se publican, y parece que siempre tienen lectores. Y sin embargo, las referencias en la literatura, sobre todo en filosofía analítica, son casi nulas. Y cuando finalmente se hace explícito esto, siempre le atacan por ser relativista. Ya ven ustedes que los filósofos analíticos lo atacan por ser relativista. Y como ustedes saben, los filósofos analíticos es lo que más odian, ¿no? El relativismo. Yo lo que creo es que es relativista con todas partes. Y creo que más que relativista, que es un término que todo el mundo se lo asigna a otros, pero a los que se lo asigna dicen que ellos no son, ¿no? Yo creo que habría que decir algo así como contextualista. Lo que Collingwood viene a decir es justamente lo que acabas tú de decir. Cuando se plantea una discusión entre filósofos, siempre es dado un background de información que comparten y dentro del cual lo que están discutiendo tiene sentido. Pero puede venir gente de otro lado y no entiende de qué están hablando. Entonces, cuando Collingwood dice que los filósofos preguntan y responden, dicen siempre son respuestas particulares a preguntas particulares. Y las personas que están en el ajo saben de qué van. Y los que están fuera, pues no. Sean estudiantes, sean gente de otra época, sean gente de otra escuela de pensamiento, se pueden perder en esto. Yo tengo otra pregunta. Sí, Sí, claro. Sí, bueno, claro, es que más. Muy bien de tiempo, ¿verdad? A ver, creo que hay un problema, y lo has dicho, pero no lo has terminado de decir, entre la diferencia entre status questionis y estado de la cuestión. Creo, porque claro, no son lo mismo. Una es como al principio y otra al final, entre cierto sentido. Tú seguro que lo sabes mejor que yo. Esto es una cuestión de que ha cambiado de sentido la expresión al traducirla a los idiomas contemporáneos y realmente ya no nos interesa, ya hemos perdido el arte de la catalogación de los estados de la cuestión, ¿no? O sea, bueno, la estudiamos como arqueología, ¿no? Pero no forma parte tanto de nuestro background. Y sin embargo tenemos esa expresión de estado de la cuestión, que es como el informe final
de la situación. ¿Cómo ves eso? ¿Aquí hay algo que se pierde o simplemente es otro sentido de la expresión? ¿O no es la misma expresión? Bueno, como yo lo veo, es, como lo explicaría, es analizando cómo están estructurados los artículos, en filosofía como en investigación empírica. Vale. El primer problema que tienen los estudiantes, y lo digo, perdón que yo insista en esta cuestión docente, pero es que toda mi teoría de la argumentación está basada en mi experiencia docente. El primer problema que tiene un estudiante cuando tiene que hacer una tesis de grado o tesis de posgrado o tiene que publicar un artículo en algún lado es cómo comenzar y cómo terminar, siempre. Y ese es el problema del estado de la cuestión, que por un lado tienes que reconstruir el estado de la cuestión dentro de la que se inserta tu artículo y por otro lado al final tienes que volver a conectar, ¿no? Entonces a los estudiantes de posgrado que he tenido, economía, demografía, historia, psicología, etcétera, siempre dicen, lo fácil es lo del medio, que es cuando ellos se decantan por una cierta hipótesis, por un cierto conjunto de métodos, luego analizan los datos, hacen mucha talacha, se dice talacha en España, ¿no? Bueno, mucho trabajo digamos, manual de coleccionar datos, hacer bases de datos, etcétera. Luego aplicarles, por ejemplo, si es cuantitativo, análisis estadístico y si no, algún otro tipo de análisis. Todo eso les encanta, porque es lo que pueden hacer. Voy al campo, entrevisto gente, por ejemplo, o analizo los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y todo eso les gusta. Pero lo que no saben es qué hacer con todo eso, que es lo que ellos hicieron, conectarlo con el resto del campo de estudios en el que se supone que están. Y digo se supone que están porque ellos mismos no saben muy bien situarse en ese campo de estudios. Entonces les decimos, miren, lo primero que tienen que hacer es situar lo que van ustedes a hacer en relación con lo que están haciendo todo el montón de gente que pertenece a esta comunidad. Ustedes aspiran a ser miembros de esta comunidad, entonces tienen que saber dónde están. Les pedimos entonces que en la primera sección de su artículo o en la primera parte de su tesis, hagan eso. Les ponemos nombres muy así impresionantes como problematización, planteamiento del problema, etc. Pero lo que queremos es simplemente que si ellos quieren investigar la cuestión X, la pongan en relación con la cuestión Y, Z, etcétera, de toda la demás gente que está hablando de estas cosas. Y eso les cuesta mucho trabajo. No saben cómo leer la literatura de manera de situar lo que a ellos les preocupa. Entonces ahí tenemos el estatus cuestiones en el sentido clásico. Tengo que situarme cuál es, de todas las preguntas que se pueden plantear, cuál es la que yo voy a plantear. Pero para eso tienen que aprender a conocer todas las preguntas que no están ellos planteando y que sin embargo sus colegas o sus futuros colegas están planteando. Les cuesta muchísimo trabajo. Y al final se repite, la pesadilla es cómo termino la tesis, o cómo escribo la sección de conclusión en mi artículo. Que es que tienen que volver otra vez. Bueno, todo esto que hice, ¿qué tiene que ver con lo que dije al principio? Con el estado de la cuestión como yo la encontré. ¿Y qué estoy aportando yo a esto? ¿Qué resuelvo algo de lo que la gente se está preguntando en mi campo de estudios? ¿O no logré nada? ¿Mi resultado es puramente negativo? ¿Qué seguiría si, por ejemplo, la clásica pregunta de examen? Supongo que aquí en España es igual que allá, que les preguntamos, bueno, a ver, y según tú, ¿qué habría que hacer ahora? Ya hiciste esta investigación, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, todo eso sería el estatus de la cuestión final. Yo lo vería así, como que es una cosa dialéctica que les cuesta mucho trabajo conectar. Pues, bueno, en el momento en que alguno de los que asisten quiere intervenir, o sí mismo, porque, digamos, vamos a priorizar a quienes no han intervenido en todavía. Creo que Diana, adelante. Hola, muy buenos días allá, madrugadas aquí en Guadalajara. Me da mucho gusto tener el placer y la oportunidad de participar en este seminario con el doctor Leal. Y bueno, gracias a la invitación del doctor Huber. A mí me gustaría mucho, si es posible, por el tiempo,
adelantar un poco o spoilear un poco la respuesta que da el doctor Leal a la doctora Tocha Liceda respecto a la pregunta en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿no? El papel de la pregunta. Y voy a contextualizar mi pregunta justamente para poder estar, digamos, en un mismo dominio del discurso. Trabajo actualmente un proyecto de estancia con el doctor Mayorga, justamente trabajando el modelo de la pragmadialéctica para apoyar los procesos deliberativos de los comités de bioética. Y justamente la pregunta es fundamental, no solamente en la comunicación hospitalaria, médicos, internistas, sino en los que integran de forma plural y multidisciplinar los comités de ética hospitalaria. Entonces, quizás adelantar un poco la respuesta a el papel de la pregunta o la función de la pragmadialéctica en el ámbito de las ciencias de la salud me pueda ser útil para esta tarea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera decir, creo que pasa algo chistoso. Cuando venimos de la teoría de la argumentación y tenemos, digamos, los modelos usuales en teoría de la argumentación, que es en términos de argumentos, premisas y conclusiones, etcétera, nos cuesta mucho trabajo encontrar esto en lo que hacen, por ejemplo, los médicos. En sesiones de diagnóstico diferencial, cuando están tratando de explicarles a los pacientes la condición de salud que necesita, por qué se necesitan ciertas pruebas, etcétera. Porque lo que encontramos allí es algo así como sesiones de pregunta y respuesta. Es lo que está ocurriendo. Y entonces nos cuesta mucho trabajo, si venimos del modelo, como lo dijo muy bien Iber, si estamos partiendo de premisas y conclusiones, parece que ahí no hay nada de eso. En cambio, al revés es igual. Si por ejemplo, y esto lo vi con Atocha, ¿no? Todo comenzó porque yo le dije, mira, si quieres encontrar un buen ejemplo en que la pragmalética se aplique inmediatamente, y le mandé un artículo que lo que contiene es una consulta médica y vemos continuamente un interrogatorio. Interrogatorio al paciente primero, luego es un interrogatorio con los estudiantes, porque como al mismo tiempo se convierte en una especie de clase, y entonces está el médico preguntándole cosas al paciente, pero sobre todo preguntándoles cosas a su residente y a su asistente, ¿no? Y le dice, a ver, ¿tú qué dirías que tiene? ¿A ti por qué te parece que tiene tal cosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos es es un interrogatorio o una serie de interrogatorios. Si recuerdo bien, son 5 interrogatorios los que tienen lugar en esa pequeña descripción. Y entonces, cuando te enfrentas a la serie de interrogatorios, lo que no ves tú es la argumentación. Porque es una cosa que si la ves pensando lógicamente en el sentido de sí. premisa, conclusión, sí, perdón. No, abundando en lo que dices, sí. Efectivamente hay preguntas y respuestas, y lo que no hacen es dar un argumento, en el sentido lógico del argumento. Pero el diálogo tiene una conclusión. Claro. Pero esa conclusión del diálogo no es la conclusión de cada una de las unidades discretas que aparecen. Y eso es lo que hace tu modelo. O sea. Sí, exactamente. Entonces, pero fíjate, como Atocha viene de allí, de esa tradición lógica formal, no lo veía, ¿no? Entonces, se lo tuve que hacer y aún, bueno, ya lo leyó y le encantó, pero ya también hizo varias preguntas y veo de dónde vienen las preguntas. Vienen las preguntas de alguien que está acostumbrado a estructuras premisa-conclusión. Y entonces me dice, bueno, pero aquí ¿dónde está? No, pues es que estás buscando algo que no está allí, necesitas buscar otra cosa. Un proceso dinámico en el que se va aclarando. Modifica. Y se va modificando. O sea, la respuesta que tú das, a lo mejor apunta en una dirección, pero una intervención posterior hace que apunte en otra dirección distinta. Sí. Entonces, bueno, lo que tú le llamas modelo lógico, yo le llamo un modelo inferencista. Realmente ese es el nombre correcto. Bueno, una idea de que
hay una conclusión que se sigue de una consideración inducida directamente, no en el contexto, no a través de eso que tú dices de una cuestión lleva a otra cuestión. Sí. Entonces, ese es el problema. Si vienes de esa tradición inferencista, cuando enfrentas a un texto que es un interrogatorio, no sabes qué hacer. Y al revés, cuando estás acostumbrado a plantear las cosas en términos de pregunta y respuesta, te cuesta trabajo encontrar lo que el inferencista está buscando. De hecho, hay una especie de, diría yo, evidencia empírica, y es que tú puedes coger textos argumentativos y contar el número de veces que aparece por tanto o algo equivalente, y compararlo con el número de veces que aparece pero, aunque también. Por tanto, aparece muy poco. Sí, es correcto. Sí, Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, me ha servido mucho. Quiero agradecer especialmente a Diana su participación. Desde Chiapas y en la madrugada. Desde Chiapas de madrugada es especialmente meritorio. Si no hay más preguntas, yo quiero hacer ahora las del detalle y vamos a hablar de pragmadialéctica. Y debo reconocer una deuda, que es que ha sido Fernando quien ha hecho que me interesara por la pragmadialéctica, porque inicialmente lo conocía, cualquier teórico de argumentación que se aprecie, pero lo consideraba algo en cierto sentido ajeno, y en el sentido, bueno, lo que a ellos les interesa, que está muy bien, no es lo que a mí me interesa, porque yo trabajo básicamente en una perspectiva lógica, y a ellos les interesa más bien el comportamiento de los argumentadores. Si ha sido Fernando y la experiencia de trabajar con él, vamos a hacer publicidad en el libro de How Philosophers Argue, lo que ha hecho que vea la pragmadialéctica de otra manera, como algo más próximo y interesante para mí, ¿no? Sin renunciar, por otra parte, a lo que yo considero que es una perspectiva lógica, pero no es inferencista. Entonces, de las preguntas que has hecho, pues tengo como varias posibles respuestas para discutir contigo. Bien, tú has dicho la pragmadialéctica, entre otras cosas, no es la única manera, se puede ver como una teoría de las falacias, que define las falacias como violaciones de las reglas de la discusión crítica. Vale, esto es una respuesta a pregunta. Vale, pero yo diría que hay un punto muy importante en la pragmadialéctica extendida. Y esto que voy a decir es algo, hay dos cosas que compartimos en nuestra aproximación a la teoría de argumentación, creo yo. La primera es que hacemos teoría de argumentación dando clase, y la segunda, relacionada con la primera, es que tenemos alergia a no discutir sobre un caso particular. Entonces, la pragmadialéctica extendida, ¿qué es lo que añade? Lo que añade es que no cualquier transgresión de una regla, creo yo, es falaz, sino solo aquellas que tienen una finalidad estratégica. Es decir, es una transgresión de una regla en la que tú buscas, para entendernos, ganar olvidándote de la razonabilidad. Eso es importante porque te permite distinguir entre lo que serían errores, ¿no? Pues no me he dado cuenta de que estábamos en tal fase, por ejemplo, y lo que son trampas. Entonces, yo durante mucho tiempo no entendía qué añadía la teoría de argumentación extendida, perdón, la pragmadialéctica, a la pragmadialéctica estándar, y creo que ahora lo he entendido, y lo que añade es ese matiz, que no basta con transgredir una regla, sino para qué se transgrede la regla, ¿no? Esto que tú has hablado de descarrilamientos, que eso es lo que añade, no vale con transgredir una regla, tiene que ser un descarrilamiento. En ese contexto, ¿no? Entonces, creo que debe revisar esa definición para que se acomode esa idea de que las consideraciones tienen una orientación en el contexto que puede ir en un sentido o en otro. Y eso lleva
bueno, a revisar un poco ese papel de proponente y oponente, ¿no? Sí, creo que tienes toda la razón. Esta es la parte más delicada, porque es donde realmente es la parte débil de la trama dialéctica, la etapa de argumentación. Yo durante mucho tiempo le quise cambiar de nombre. De hecho, en una conferencia que di con Franz van Emeren ahí en Venecia, la llamé la etapa de question and answer. Porque dije, lo que ocurre aquí es justamente que se hacen consideraciones en todas las direcciones, se plantean las preguntas, también se podría llamar etapa de la proliferación de las preguntas, en el sentido de que van surgiendo nuevas preguntas y hay que atenderlas a todas. Y el propósito, pues, no es tanto rebatir las objeciones que tiene el interlocutor, tal como lo plantean ellos, sino más bien agotar las preguntas que surgen del planteamiento original. Claro, pero a ver, argumentación como nombre no está mal siempre y cuando distingamos dos cosas. Estamos acostumbrados al sentido lógico en el cual el argumento es el compuesto de premisas y conclusiones. Si fase de argumentación se refiere a eso, entonces estoy de acuerdo con todos estos objetos. Pero en el habla cotidiana y en lingüística, un argumento no es eso. Un argumento es una consideración que favorece la conclusión. La conclusión está en la fase. Claro. Entonces, si distinguimos conclusión referida a la última fase y argumentación en ese sentido de consideraciones relevantes para, entonces yo creo que el nombre no está mal. El problema, lo has dicho, es que cuando nos acercamos a una teoría de la argumentación desde un modelo inferencista, no encaja y además la confusión es tremenda, porque confundimos dos sentidos de argumento y dos sentidos de conclusión, ¿no? Y esto es lo curioso, porque si examinas los libros de texto de los programas dialécticos, cuando hablan de argumentación y contraargumentación, pero no está en la manera como lo representan. Mezclan las dos cosas, de hecho. A veces hablan de argumento en ese sentido que estamos hablando tú y yo, pero luego se empeñan en meter eso otro, y es cuando las cosas empiezan a chirriar, ¿no? Sí, de hecho, justamente con el libro que va a salir en agosto, de Argumentative Style, sí. El problema que tuve yo con los colegas de Holanda era precisamente que yo les trataba, ellos querían que creara yo una representación del argumento como les gusta a ellos. Premisa, conclusión, con la numeración, ¿no? Y todo eso. Sí, sí. Y yo les decía, lo puedo hacer, es más, se los hice. Pero dije, esto no es muy pertinente, ¿no? Porque realmente lo que está ocurriendo es otra cosa. Es que justo lo que es importante ahí es lo que no está, que es aunque, pero, o además, que es lo que muestra cómo encajan entre sí esas consideraciones para la especie de macro, ¿no? Llevar a una conclusión. Y eso es lo que en ese espiagramas que hablas tú no está, porque se centra en la relación entre las premisas y la conclusión y no en la relación entre las consideraciones. Y realmente no sé cómo hemos llegado a acostumbrarnos a un modelo tan artificioso cuando argumentar no es una cosa exótica, es una cosa que hacemos todos los días. Practicante, ¿no? Yo quería añadir otra cosa a lo que estáis hablando, porque un poco con el esquema este que plantea Humberto a veces, ¿no? De las prácticas argumentativas son prácticas de dar, pedir y examinar razones, ¿no? Lo de dar razones parece que más o menos casi todo el mundo lo trata de solucionar. Lo de examinar razones es lo que estáis hablando. Hay que introducir la contraargumentación, todo lo que viene después. Pero yo siempre me agarro mucho al pedir razones. Porque además pedir razones es una pregunta. Y es una pregunta por qué tipo de cosas están pidiendo a gritos una razón, ¿no? Por una evaluación previa de sobre qué hay que argumentar o sobre qué no hay que argumentar, a lo mejor, o estamos todos de acuerdo, o es obvio, o no se puede solucionar, ¿no? Entonces, el pedir también hay que meterlo, el pedir razones, el que alguien se dé cuenta de que algo está pidiendo que se argumente, ¿no? Se está pidiendo
mayor justificación o que se aclare o que se Pero justo ese es el problema, porque cuando ves la descripción en todos los libros de pragmática, pero vámonos a Sí. Communication, Argumentation and Fallacies. Sí. Lo presentan así, ahí le pide razones, en la etapa de argumentación le pide razones, pero luego en el diagrama ya no está, en la numeración, etc., desapareció todo eso. Eso es que me recuerda a unos libros de lógica formal en cuya introducción dice que lo que va a hacer es analizar las falacias. Y acabada la introducción no vuelve a aparecer nunca para las falacias. Pues es algo parecido, ¿no? Es algo muy parecido. Es que no le sienta bien ese trabajo. Y luego hay otra cosa que yo creo que también es importante, que el modelo, tu propuesta, creo que la mía, permiten acomodar. Y es, a ver, pedimos razones, pero las razones no son animales que andan por ahí, capturamos y los ponemos sobre la mesa, sino que las propias razones son construidas. Y de ahí la importancia de examinar, porque la razón es algo que se construye. O sea, al final cuenta con una razón porque es. O sea, en ese intercambio dialógico. Eso no encaja con la idea de yo te doy una razón y te llevo una razón. Y sí encaja en eso, que unas cuestiones llevan a otras cuestiones, ¿no? Sí, entonces, una cosa más. Has hablado de la regla 1, de la pragmadialéctica. Claro, eso de cada uno es libre de formular la pregunta que quiera. No sé, podemos estar discutiendo sobre el externalismo y el internalismo, ¿no? Entonces yo tomo la palabra y pregunto, bueno, pero ¿a qué hora salen los trenes de Colmenar? Entonces tú me dices, bueno, eso es irrelevante. Y yo te digo, hombre, estás coartando mi libertad. Entonces, digamos que, a ver, se puede, en principio, discutir sobre cualquier cuestión, pero eso es una especie de regla o sea, que no se refiere a un diálogo concreto, no en ese diálogo, ¿no? Tú y yo podemos hacer un diálogo sobre la frecuencia de los trenes o sobre el externalismo, pero no es una regla del diálogo, ¿no? Porque, y efectivamente, el decir que hay una especie, o sea, que hay relaciones entre las cuestiones, ayuda o puede ayudar, claro, a precisar eso, ¿no? O sea, tú puedes expresar cualquier cuestión que sea pertinente. Es decir, que esté relacionada con las cuestiones que se han planteado previamente, ¿no? Sí. Aún más, de hecho, lo que sucede es que en el momento en que comienza el diálogo, cualquier intervención posterior es interpretada en relación a lo anterior. Es como la relevancia, ¿no? Como esta idea de relevancia. Entonces creo que efectivamente todo ese marco que tú has dado ayuda a precisar esas reglas, o sea, a reformular radicalmente la fase de argumentación, lo primero. La fase de argumentación lo es en el sentido de que se dan consideraciones que tienen una orientación y finalmente llevan a la conclusión, que es la última parte. Eso también te proporciona un modo de determinar qué discusiones son razonables o no. Para la orientación global del diálogo, una conclusión en la que de hecho llegan los protagonistas, ¿no? Evitando, digamos, un exceso normativista, que es lo que a veces sucede cuando metes ahí una lógica formal, porque entonces parece que no sé qué sabe que están discutiendo, solo tienen que aplicar unas reglas y llegar a la conclusión. Entonces, si discuten es porque no lo han entendido, básicamente, ¿no? Que dónde está la discusión. Entonces, bueno, yo diría que la regla 1 y la idea que tú decías de que unas cuestiones llevan a otras, claro, le damos la vuelta. Cuando tú dices, una cuestión lleva a otras cuestiones, también podríamos decir que esas otras cuestiones presuponen esa otra cuestión. Y ahí tienes, digamos, una manera de acotar una regla 1 que parece así formulada demasiado amplia. Sí, de hecho, yo tengo 3 o 4 años tratando de escribir un manual de argumentación filosófica en clave pragmadialéctica y donde me atoré, bueno, primero me atoré en esa famosa regla que acabas de criticar. Pero luego me di cuenta es que todo el modelo de reglas de discusión crítica tiene que reformularse de pe a pa. Y lo que pasa es que no sé cómo hacerlo todavía. Bueno, es que quizá hay dos cosas, o esa es una impresión que me da. A veces parece que estás discutiendo de reglas de un tipo de práctica argumentativa, ¿no?
Y a veces parece que estás discutiendo de reglas que describen lo que tendría que cumplir cualquier conjunto de reglas para ser considerado razonable. Es un poco distinto la cuestión, ¿no? Porque a veces es muy general y otras es como muy particular. Hay como una mezcla de dos cosas. Claro, es la discusión crítica, que es un modelo que debe servir para cualquier intercambio razonable. A lo mejor no es un modelo del propio intercambio, sino de los que sirve para juzgar si los conjuntos de reglas que son los que rigen cada tipo de diálogo son razonables o no. Y ahí es donde yo le haré propaganda un poco a Joaquín, porque gracias a que hemos dado clase juntos, he comprendido cada vez más lo que él quiere hacer. Y creo que un poco lo suyo va a ser solución, porque él en vez de hablar de reglas, prefiere hablar de estrategias. Y dice dos personas, concretamente, porque claro, el límite del campo para poderlo atacar, discusiones entre filósofos y particularmente entre filósofos analíticos de hábitos semejantes, ¿no? Y dicen, a ver, una discusión es razonable así cuando hay una serie de estrategias y se van siguiendo de una cierta manera. Por ejemplo, analizamos juntos con los alumnos este diálogo que vamos a hablar en el coloquio y a él le encantó. Bueno, yo hice la selección y le dije, a ver qué te parece. Y lo veo y digo, es precioso porque Leibniz es un maestro de la disputa y va dando los pasos que hay que dar. Ahí es donde me parece que está su propuesta normativa. Tú discutes bien cuando discutes siguiendo unas ciertas estrategias. Si no, pues es que todavía no sabes. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Por dónde van los tiros? Quería preguntar otra cosa sobre la primera regla, ¿no? Porque estáis hablando de que tiene problemas porque no está bien delimitada la primera regla, y los ejemplos que habéis puesto son eso, de que alguien hace una pregunta que no tiene que ver, o que no es pertinente, o que cambia totalmente. Pero en realidad, cuando tú le has sacado esta cuestión de la primera pregunta en charla, era por si se podía acomodar, creo, haberte entendido, esa posición filosófica de decir esa pregunta no tiene sentido. Entonces, más bien parece que la primera regla de la pragmática dialéctica estaría en contra de esa posibilidad filosófica que muchas veces nos parece una salida buena, ¿no? No digo que los positivistas lógicos tuvieran razón exactamente en su rechazo de las preguntas metafísicas, pero sí que nos parece que muchas veces en la historia de la filosofía ese decir que una manera de preguntar o que una manera de plantear una cuestión era un callejón sin salida, ha hecho avanzar, digamos, la posición, o ha hecho cambiar el modelo, y ha sido algo bueno. Entonces no lo queremos evitar, esa posibilidad. Entonces, ¿crees tú que esto hay que tenerlo en cuenta al redactar esa regla 1 o esa regla que hable de las... Yo creo que no veo manera como puede uno, de esta manera taxativa, poner como regla de que las personas pueden preguntar lo que quieran. Pero no sé qué poner en su lugar. Pero es que hay una diferencia. Una cosa es, tú haces una cuestión y yo digo, ni hablar de eso no se habla. Claro. Creo que eso es lo que está pensando una pragmática dialéctica y también y Grothendorf. Y otra cosa es que tú haces una propuesta y yo lo discuto contigo, o a filósofo, y te digo, finalmente, esa pregunta está mal formulada, lo cual quiere decir, no que no se pueda discutir, sino que no hay ninguna respuesta razonable, que es lo que tú decías, ¿no? Y eso hay que distinguirlo cuidadosamente. Una cosa es que yo me niegue a discutir algo, y otra cosa es que pueda preguntar cualquier cosa. Creo que lo que prohíbe la regla es el ni hablar. No el que yo te diga, bueno, pues que esa pregunta que tú haces finalmente no tiene sentido por esto y por aquello, porque ahí estamos argumentando. Y a lo mejor llegamos conjuntamente a la conclusión de que no tiene sentido, que es lo que tú decías de que a veces las discusiones filosóficas son discusiones sobre el sentido de la cuestión. Entonces, eso es una cosa. Pero entonces la regla tiene que estar mejor, ¿no? Sí, pero para evitar esa lo que discutimos un poco es cómo hay que hacer eso, ¿no?
Y yo creo que es ese ni hablar. Yo le veo otro problema también que me ha surgido cuando he empezado a explicar plasma dialéctica en clase, y es que hasta cierto punto parece una regla previa. ¿Me explico? O sea, tú, ejemplo típico que a veces usas, o yo uso, para ilustrar esa regla. Casos, supongo que en México se dice igual, casos de cancelación. Sí, yo ahora ya se comenzó el plan. Eso de la cultura de la cancelación Sí. y eso. Vale, en ese caso está cometiendo una falacia. Alguien que dice, por ejemplo, un ejemplo que yo recuerdo, en varias universidades se organizan debates, distintas posiciones sobre el tema si se debía regular o no el ejercicio de la prostitución. Esa discusión. Y había un grupo que dijo que iba a boicotear esas discusiones porque era inaceptable hablar de un tema que constituía una opción, etcétera, etcétera. ¿Eso es una transgresión de la primera regla? Pues bueno, en realidad es antes y fuera de la discusión. No puede ser una regla de la discusión, porque no empezamos. Entonces, eso también tiene que ver con lo que tú dices de que la argumentación, el debate, la discusión crítica comienza con una pregunta y no antes. ¿No? Porque, ¿qué hay de malo en que tú digas, pues quiero hablar de tal y yo te diga, bueno, no me interesa, no quiero hablar de eso? Eso, o sea, estoy obligado a discutir de cualquier cosa, de cualquier posición, presumiblemente no. Y las reglas, y eso vamos a lo que decía Joaquín de estrategia, tendrán que empezar a funcionar en el momento en que empieza la discusión, en el que aceptamos discutir y por tanto aceptamos ciertas reglas. Así que quizá se refiere a las respuestas a esa pregunta original, ¿no? Sí. Bueno, esa podría ser la manera de atacarlo entonces. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay mezcladas. La crítica ideológica de la Sí. Bueno, me da gusto que haya ocurrido ese acercamiento. ¿Tú quieres preguntar algo? ¿Sí? ¿Algunos de nuestros televidentes? Pues yo creo que muy bien, hemos cumplido con el horario. ¿Qué os parece? Mañana reanudaremos a la misma hora. Diálogo, y ahora nos hablarás de Collingwood en esta segunda parte. Ya en esta primera parte nos ha adelantado algo en lo que yo no había reflexionado sobre Collingwood, me refiero, y que no has mencionado en la biografía, y es que para los hispanohablantes Collingwood es un autor mexicano. Pues prácticamente sí. Sí, porque cuando nosotros lo leemos está en mexicano. Muy bien, pues muchas gracias a todos y proseguimos mañana entonces. Hasta luego. Bueno, gracias también a que nos lo has dicho, gracias a Juan Antonio, que está por ahí, no está en Chiapas, pero está en Salamanca. Tampoco está. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego. Gracias a todos.